Dale, profe. para poder colgar también a Ingrid la clase y pues que no se atrase tanto en caso de que pues esté enferma, ¿vale? Entonces, quedamos, te voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Quedamos ayer, estamos hablando de sujetos del derecho internacional y estábamos hablando de los estados, ¿cierto? Un segundo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe, está cargando. Espera, porque no me deja compartir el... Ay, a veces se traba este computador. Es mientras que carga, eso suele suceder con estos medios. Sí, dame un segundo, por favor. Ya tengo abierto el PowerPoint, pero no sé qué pasa con el computador. ¿Ya ahí estás viendo? Ahí, doctora, sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, acuérdate que hablamos ayer de la diferencia entre sujetos del derecho internacional y los actores del derecho internacional. Y hablábamos de los estados como sujetos pues, típicos y plenos en términos de derechos y obligaciones, es decir, que tienen responsabilidad jurídica, hablábamos de los elementos constitutivos, y creo que quedamos ahí, ¿cierto? Quedamos en sujetos, si no estoy mal, en estados. Sí, en estado. Sí, la idea, pues lo que decía la doctora, no avanzar por Ingrid, pero pues si no se puede. Sí, no. Yo le dije, escribí ayer, ven para que hablemos, para compartirte los apuntes y esto. Entonces me quedé así como preocupada porque no sé, ¿será que la dejaron hospitalizada? Se me hace raro. Pues si no te respondió, Entonces, probablemente. entonces yo ahí tengo todo claritico. Profe, yo me voy a ir desplazando 5 minuticos de aquí a donde mi suegra, porque acá definitivamente no me sirvió el internet, yo voy escuchando, ¿sí? No te Car- preocupes, Cargué tranquila. 10.000 pesitos de internet No, para Nati, poder... si quieres hagamos Sí, una cosa para que no te gastes. dime. Vete Ujú. donde tu suegra y me escribes por el Sí. WhatsApp apenas llegues para que no te gastes Bueno, tus yo datos, ¿vale? creo que 5 minuticos. Bueno, listo, No te doctor. preocupes, Ya yo le te escribo. espero. Bueno, Vale, tranquila. gracias. Mi amor, no, o sea, es que la niña va a volver en 10 minutos, tampoco puedo bajar. Tengo que estar pendiente, mi vida. Ahí te dejé la tarjeta. Yo te dejé la tarjeta afuera, no es que la niña vuelve en 10 minutos, está en donde la suegra, pero mi amor, tengo clase. ¿No me puedes hacer el favor? Bueno, mi amor, entonces... ¿Ah? ¿Lo hice. Sí. Sí, mi amor, te la dejé ahí. Mi amor, pero pues te la dejé ahí, mi vida.
compartirte de nuevo la pantalla. Bueno, ahí estás viendo. Sí, señora. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de los estados, ¿te acuerdas ayer? Y las características y que, cómo se creaba un estado, cómo desapareció un estado, etc. Hay otro tema que son los famosos territorios internacionalizados. Estos territorios internacionalizados tienen una característica y es que, por ejemplo, el ejemplo más claro es la Antártica. La Antártica es un territorio que muchos estados tienen pretensiones sobre él, bien sea de explotación de recursos, de dominio, pero no pertenece a nadie, ¿sí? Es decir, ningún estado tiene potestad ni de explotar ni de ejercer actos de gobierno de ningún tipo, ¿vale? Entonces, eso es como un caso excepcional allí de lo que conocemos como territorios internacionalizados, ¿no? Yo te decía acá, la Antártica, pues es ese ejemplo. Tanto Argentina, Chile, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Noruega, tienen pretensiones de control, pero en verdad ninguno de estos estados tiene un control efectivo y a eso se le llama un territorio internacionalizado. Otro ejemplo puede ser después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Alemania, o más bien Berlín, en Berlín Occidental y Oriental. Si bien muchos estados tenían presencia allí, pues era un territorio que pertenecía finalmente a Alemania, ¿no? Bueno, sobre la manera como se adquiere el territorio, ¿no? Hay estas, digamos, como estas formas. Dame un segundo. Entonces, digamos que la primera es por descubrimiento, que se llama la res nullis, ¿sí? Y la res de delictio, que es la ocupación efectiva. Lo que hace relación a la aluvión y a la abulsión tiene que ver con una manera de asumir el territorio, pero digamos, por fenómenos naturales. La aluvión es cuando, por ejemplo, un territorio está cercano a un río y por fenómeno del río, entonces se le adjunta territorio a un determinado porción de tierra. Eso se conoce como aluvión. Y hay otros modos que son derivados, espérame un segundo, que son pues, la conquista ya, digamos que está reevaluada, la conquista fue, digamos que en la historia del derecho internacional fue una manera de adquirir territorio, pero ahora como la conquista es por el uso de la fuerza, entonces la conquista está prohibida desde la perspectiva del derecho internacional. Sí, si vas teniendo preguntas me avisas, ¿vale? No sé si hay por ahora preguntas. Listo, sí, señor. Bien. Adicionalmente No, está... no, señora. No hay preguntas. Bueno, adicionalmente está la cesión. La cesión es No, señor. cuando se renuncia de manera voluntaria a un territorio, ¿no? O está la adjudicación por vía judicial o arbitral de un territorio estatal. Doctora, se estás entrecortando hartísimo. ¿Sí? Hagamos una cosa, apaguemos cámaras a ver si nos va mejor sin cámaras. Vale, listo. A veces pasa eso. ¿Me escuchas mejor? Sí, 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 Bien. ahí mejoró. Sí, sí. Bien, entonces, te decía que hay otra manera de adquirir territorio que es la adjudicación por vía judicial o arbitral de un territorio estatal. Entonces, ejemplo, la disputa que tenemos entre Colombia y Nicaragua, ¿no? Por la plataforma continental. No sé si has escuchado ese conflicto particular. Entonces, la Corte Internacional de Justicia Sí, 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 señor. decide que hay una parte de la plataforma continental que le pertenece no a Colombia, sino a Nicaragua. Esto es un ejemplo de adjudicación por vía judicial o arbitral de territorio. ¿Listo? Adicionalmente, en la historia pues, del derecho internacional, antes se aceptaba la anexión. La anexión es cercana a esa adquisición por la fuerza de un territorio, es decir, por conquista, pero en la actualidad ya dejó de ser reconocida
como una forma de adquirir territorio, porque evidentemente la anexión implica el uso de la fuerza. Ya hemos visto que uno de los principios del derecho internacional es la prohibición del uso de la fuerza. Desde el siglo XIX, entonces, la ocupación no se aplica a territorios con población indígena que presenta un cierto grado de organización política, ¿no? Pero digamos que antes de este momento, sí se hacía de esta manera. Espérame que no sé por qué no me deja pasar la diapositiva. Ya, un segundito, por favor. Dame un segundo. Sí, profe, tranquila. Qué pena, está como lento este computador también hoy. Ay, qué desespero. Cuando no funcionan las cosas, olvida. Un segundo, disculpe. Bien, ahí estás viendo, ¿no? ¿Sí ves? Me sale negra la... Ya, ahora sí, ya Ok, cargo. perfecto. Entonces, Sí, sí, ahí sale ya hay la dos, presentación. perfecto. Hay dos conceptos que son un poco Otra vez. diferentes, que es el concepto de territorio de soberanía territorial. ¿Listo? Ya parecieran sinónimos, parecieran similares, pero no lo son. ¿Bien? La soberanía territorial es un concepto amplio, diferente al de territorio. Un concepto que implica más cosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la soberanía territorial implica el territorio del Estado, implica la posibilidad de desarrollar funciones estatales en el territorio e implica la posibilidad de disponer del territorio. Por eso es que es un concepto grande, ¿no? Porque implica entonces esas funciones estatales y la posibilidad de disponer sobre el territorio. En cambio, la territorialidad es un concepto más temporal, ¿no? Y es una competencia exclusiva para adoptar actos de soberanía en un determinado territorio, pero no requiere que el portador de la soberanía disponga del poder de largo plazo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando Alemania invade Polonia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Polonia tiene territorialidad, o sea, tiene su territorialidad, pero carece de soberanía, ¿cierto? ¿Por qué carece de soberanía? Porque no tiene la posibilidad de desarrollar funciones estatales en el territorio, ¿cierto? Una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y pues se vence a Alemania en esta, Polonia, pues digamos, vuelve a adquirir soberanía territorial, porque no solo tiene el territorio del Estado, sino que contiene también esa posibilidad de desarrollar funciones estatales y de disponer sobre su propio territorio. ¿Sí es clara la diferencia? Sí, doctora. Uh-huh. Es como un ejemplo. Bien. Bueno. Vemos un poquito estos mapas, no son tan importantes. Bien. Adicionalmente, pues digamos que tendríamos que hablar como de la nacionalidad, ¿no? Porque pues estamos hablando que el Estado implica pues no solo el territorio, sino también un conjunto de personas nacionales, ¿no? Que ejercen como una cierta, tienen como unas ciertas características. Entonces, la nacionalidad realmente se puede, digamos, adquirir por, bien sea por el domicilio, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo resido en ese territorio, digamos, cercano a lo que se conoce como la nacionalidad por adopción. Entonces, porque yo resido en ese territorio, me dan la nacionalidad. Te voy a dar un ejemplo. Mi papá nació en Rumania. Esto es un ejemplo real, ¿cierto? Entonces, él por ius sanguinis, o sea, por ius soli, porque nace en el territorio, le dan la nacionalidad rumana. Pero, como nace en la época, después de la Segunda Guerra Mundial, mi papá nace en 1948, él se va a Canadá, ¿sí? Canadá lo recibe. Y entonces, por domicilio, digamos, por adopción, le dan la nacionalidad, Ok. sin haber nacido allí, ¿cierto? Y entonces, como yo soy hija de un papá que
es canadiense por adopción, yo tengo derecho a la nacionalidad canadiense. Entonces, yo puedo tener la nacionalidad o porque nazco de padres, por ejemplo, colombianos, entonces inmediatamente soy colombiano, ¿cierto? O porque nací en el territorio, o porque resido en el territorio y me dan la nacionalidad. Esos son como los tres, digamos, circunstancias en que puedo adquirir la nacionalidad. Mi ejemplo es clarísimo porque, por ejemplo, yo soy colombiana porque nací en Colombia, porque mi mamá es colombiana, pero soy canadiense porque mi papá, ¿sí? Nació en Canadá, no nació en Rumania, pero por adopción le dieron la nacionalidad. Entonces, hay tres maneras de adquirir esa nacionalidad, ¿vale? No sé si hay preguntas hasta acá. Súper claro. No, Listo. está Sí, chévere sí. el tema, entonces queda Sí. claro. No, Ujú. y aparte, pues es que como yo soy un claro ejemplo de ese tipo de cosas, es más fácil explicar así. Bueno, hay otros sujetos, habíamos dicho que eran sujetos típicos y atípicos, ¿no? Los sujetos típicos por excelencia, pues eran básicamente, pues el Estado principalmente. Pero hay sujetos atípicos del derecho internacional. Entonces, en el marco de los sujetos atípicos está los individuos, las organizaciones internacionales, la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y bueno, los grupos beligerantes y los movimientos de liberación nacional principalmente, ¿vale? Entonces, hablemos un poquito de estos sujetos atípicos. Tú sabes que una cosa es o bueno, no sé si sabes, una cosa es la Santa Sede y otra cosa es el Vaticano, aunque uno cree que es lo mismo. El Vaticano es un microestado, ¿sí? Es un estado como, digamos, como atípico en el sentido en que tiene territorio, no tiene población y tiene un gobierno, ¿sí? La Santa Sede, por su parte, es un sujeto atípico del derecho internacional porque es el jefe supremo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y se debe ver diferente al microestado del Vaticano. La Santa Sede tiene la particularidad que tiene estatus de observador ante las Naciones Unidas. Entonces, vemos que tiene una participación en esta organización internacional que es importante eh, y tiene como esas características. Entonces, lo primero, la Santa Sede es diferente al microestado del Vaticano. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a Italia, cuando tú vas a Italia, conoces varias cosas. Conoces Italia, el Estado italiano, sujeto típico. Conoces un sujeto atípico cuando entras. Conoces el microestado del Vaticano cuando entras al Vaticano, ¿sí? Que es diferente Ay, al Estado. profe, qué pena. Señora, ¿Me puede repetir? que, Es que que, es do, diferente al Vaticano porque es que es de corto y está chévere. entonces, mire. Después de donde empezamos, me empiezas a contar que en Italia, Bueno, entonces tú vas a cuando uno va a Italia. conocer, Exacto, tú el vas a Vaticano Italia. es diferente, sí, a Entonces, la Santa Sede. Ajá. exacto. El Vaticano es el microestado. Entonces, tú estás en Roma, ¿cierto? Entonces, estás caminando por Roma y conoces Italia, un sujeto típico, un estado, ¿sí? Porque estás en Roma. Entras al Vaticano, que es un microestado, y conoces otro estado, que es diferente al italiano, porque conoces el Vaticano, ¿sí? Pero el Vaticano tiene como jefe supremo Okay. de la Iglesia Católica a la Santa Sede, ¿cierto? Y la Santa Sede es un sujeto atípico del derecho internacional. Ahora, ¿qué es lo que hace un sujeto Sí. atípico? Algo atípico, que carece uno de los elementos que mencionábamos en la clase pasada. Te voy a volver a esa diapositiva, ¿no? Entonces, acuérdate que los 4 elementos constitutivos de los estados es territorio, población y organización jurídica, ¿cierto? Entonces, Sí. los sujetos atípicos carecen de uno o de varios de sus elementos. Entonces, ¿la Santa Sede tiene territorio? No, porque el que tiene territorio es el microestado del Vaticano. ¿Tiene La población? población. Tampoco, no tiene población, aunque uno podría decir que es la población católica del mundo, pero no. ¿Tiene organización jurídico-política? Sí, porque es el jefe supremo de la Iglesia Sí. Católica. Entonces, eso es lo importante. Para entender que un sujeto atípico es atípico, carece de uno de los elementos constitutivos. Entonces me devuelvo, seguimos en el ejemplo que estamos en Italia, ¿no? Entonces estamos en Italia y conocemos varias cosas. Conocemos el microestado del Vaticano,
Conocemos Italia como tal, como sujeto típico, ¿sí? Conocemos la Santa Sede, ¿sí? Tenemos cercanía al menos con la Santa Sede, y adicionalmente también conocemos la Soberana Orden de Malta, que tiene su asiento en Roma. Entonces uno está caminando por Roma, por Italia, y hay otro sujeto atípico que es la Soberana Orden de Malta, que es, uno va caminando y de repente aparece como una montañita con una bandera, ¿no? Y uno dice, ve, esa es la bandera de la Soberana Orden de Malta. Entonces resulta que la Soberana Orden de Malta es también un sujeto atípico de las relaciones internacionales que hace, digamos, que no tiene un sustrato territorial a pesar de estar ubicado en Roma, ¿sí? Pero digamos que no tiene territorio, por eso también es atípico, ¿sí? Ujú. Históricamente, la Soberana Orden de Malta ha ejercido actividades principalmente humanitarias, mantiene relaciones con la Santa Sede, otro sujeto atípico, y con numerosos estados. Entonces tiene relaciones con otros, tanto sujetos típicos y atípicos. Adicionalmente ha sido mediadora en conflictos y es como la voz de los pobres y enfermos del mundo. Esa es, digamos, como la particularidad de la Santa Sede. Se supone que la Santa Sede es neutra, imparcial y apolítica. Son como los principios que guían a la Santa Sede. Entonces, digamos que es eso. Por otro lado, está el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este sí es mucho más conocido. Ese sí, no, para variar, no tiene su sede en Italia, sino que tiene sede en muchas partes del mundo. Tú has escuchado, supongo, el Comité Internacional de la Cruz Roja. No sé qué sabes de esto, por ejemplo, este comité. Pues del comité sé que ellos también brindan ayudas en diferentes estados. Pues yo tengo una amiga casualmente que vive en Madrid Sí. y ella con todo lo de la pandemia se quedó sin el empleo que tenía. Ella es colombiana y está casada con ¿dónde fue que nació tu papá? ¿En Rumania? Rumania, sí, en Rumania. Se casó con un rumano Ok. y bueno, ella se quedó sin trabajo y me contaba que la Cruz Roja ahorita le daba un bono de 1.000 euros por los niños. Ok. Y yo, wow, a mí no me dan nada acá en Colombia. Nada, Y exacto. me decía que eso era por cumplir unos requisitos ante el Comité Internacional de la Cruz Roja que exigen allá en un ¿Y estado de cuáles eran Madrid los que se llama requisitos? Guadalajara. Ok. Entonces, que estuviera como en una situación vulnerable, que tuviera niños, o sea, los niños menores de cierta edad, creo que es de 14 años, bueno, menores de edad, Sí. y que ella no contara con un seguro médico y pues que no hiciera como las cotizaciones que hacen allá cuando son empleados, algo así. Pero no me contó mucho, pero me contó eso. Por eso sé que ella allá, la Cruz Roja es la que le brinda esa ayuda. Ok, perfecto. Mm, Pero entonces, sí. mira, fíjate que el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí? Va a desarrollar funciones humanitarias, pero sobre todo en casos de conflictos armados, Exactamente. que es un poco diferente a la Cruz Roja como tal, ¿sí? El Comité Internacional, Ah, sí, claro. exacto. Sí, Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja es creada por el Convenio de Ginebra de 1949, ¿no? Y tiene como esa particularidad. ¿Por qué es un sujeto atípico? Porque no tiene soberanía territorial, o sea, no tiene la posibilidad de tener actos de gobierno. ¿Mm? Tampoco tiene población, aunque esté asentada en diferentes lugares. Entonces, fíjate que esa es la particularidad de los sujetos atípicos. Que los sujetos atípicos carecen de uno de los requisitos de los sujetos típicos, ¿vale? Ahora, hay unos, digamos, unos organismos atípicos muy importantes que son los organismos internacionales y otros sujetos del derecho internacional. Entonces, básicamente, pues lo primero es que hay que diferenciar entre organismos internacionales y ONGs, ¿cierto? Las ONGs son las organizaciones no gubernamentales. Creo que por acá tengo, espérame un segundo. Entonces, las organizaciones internacionales, en sentido estricto, son organizaciones entre estados, es decir, interestatales. ¿Bien? Participan allí los estados y otros sujetos del derecho internacional y se diferencian de las ONGs porque estas no son gubernamentales. Entonces, te doy un ejemplo. Una ONG
una organización no gubernamental. Por ejemplo, ¿tú has escuchado de FESCOL en Colombia? ¿Se te corta, profe, de qué? Si yo he Fes- escuchado de, hasta Fes- ahí quedé. FESCOL, Ahí la Frederick Ebert Stiftung de Colombia. se fue la señal completamente. Escucho un robot por allá lejos, lejos. Ay, no No me sé qué pasa. digas. ¿Me oyes? Creo que es el internet, la profe. ¿Me oyes, Nadly? Hola, Nasli. Profe, hola, te estaba hablando, no se te escuchaba nada desde que empezaste a hablar de la ONG y ¿Me, de o- la... ¿Me oyes ahora? Ahora sí, bien. Si Sí. no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que creo que mi hija está gritando y entonces hace interferencia en serio. ¿Será? Sí, porque se escuchaba como un robot lejano por allá hablando, pero se escucha... Dame un segundo y conecto Tranquila. el computador a ver si es que, porque lo tengo conectado directamente al cable, me parece raro, porque esa es la conexión más estable que uno puede tener, pues como con el cable. ¿Me oyes bien ahora, Nasli? Sí, sí, señora. Bueno, Sí, señora. Sí, sí, la escucho bien. bueno, entonces te estaba diciendo que hay una diferencia. Estas diapositivas se las voy a enviar pues se las voy a subir al Moodle, ya tú tienes, ya estás en lista, se me olvidó contarte, ya te tengo en lista. Así que ¿Ya? yo creo que sí. Ay, voy a revisar ahorita. O sea que supongo que Ah, también ok. debe estar el campus virtual para acceder como a todos los recursos que estoy subiendo, ¿listo? Entonces, estas Ay, ojalá, diapositivas ojalá. las voy a subir para que pues tengan todo el material de la clase, no solo las lecturas, Sí. sino como todo lo que yo hago, ¿vale? Entonces, te decía que hay que diferenciar las ONGs de las organizaciones internacionales. Tú has escuchado en Colombia, a veces hacen muchos eventos de una organización que se llama FESCOL. No, profe. No, la FESCOL verdad no. es una ONG alemana. Se traduce como Frederick Ebert Stiftung de Colombia. Alemana. Sí, yo trabajé en FESCOL, fue como mi Ah. primer trabajo y entonces esta ONG, ¿Es FESCOL? FESCOL, te la voy a anotar por el chat. Espérame un segundo, ¿dónde está el chat? FESCOL. Ah, Frederick ya, ya. Sí, sí, la copié bien. Ebert, Ebert Listo. y traduce así, espérate. Ebert Es Stiftung. Organización Internacional. No, esta es una ONG. Entonces, Ah, esa es ONG. Ah, ONG. entonces, es que La como ONG, se interfiere, me confundo. tranquila, no te preocupes. Organización no ONG. gubernamental. Gubernamental. Ujú. No, no gubernamental, ¿cierto? No. Ujú, ujú. Entonces, la ONG, la organización no gubernamental, pues su característica es que aunque trata asuntos públicos, y por ejemplo FESCOL, te puedes meter a la página de ellos, espérame, te la pongo, voy a mirar si la encuentro acá, aprovechando que tenemos estos recursos, FESCOL, espérame un segundo, sí, ya tienen página. Y entonces ellos, si tú ves la página de la FES en Colombia, ellos tratan absolutamente todos los temas públicos, ¿sí? Espérame un segundo, te la envío para que la revises, la vayas mirando cuando puedas. Por ejemplo, FESCOL, tú te Sí, metes profe. a FESCOL y entonces trata sobre, no sé, tienen temas, democracia, justicia social, paz y seguridad, desarrollo económico y sostenible. En la época que yo trabajaba en FESCOL, trabajaban también temas de género, de mujeres. Y tienen también sedes en Alemania y tienen presencia en toda América Latina, ¿no? Y en el mundo. O sea, una ONG, a pesar de que no es gubernamental, trabaja temas públicos, ¿sí? No sé si me explico. En cambio, la organización internacional está compuesta por los estados. Entonces, el perfecto ejemplo es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Ah, ok. Pues si tú miras la página de la ONU, por ejemplo, tú vas a ver que los miembros de la ONU son, creo que son en este momento 191 estados, si no me equivoco. Espérame, te pongo también para que revises. Acá está la página de la Sí, ONU. señora.
Y entonces ellos trabajan también sobre todos los temas que tengan que ver con la paz y la seguridad internacional. Desarrollo sostenible, en este momento tienen cosas sobre el confinamiento, sobre el rechazo al fascismo. De hecho, vamos a hacer toda una clase sobre la ONU, a ver si alcanzo hoy. Es decir, tienen múltiples temas, igual que, por ejemplo, FESCOL, si te das cuenta, pero la Sí. diferencia entre la organización internacional y la organización no gubernamental es que la organización internacional está compuesta por los estados, ¿bien? Sí, Mientras que señora. las ONGs, que FESCOL es una de ellas, pero hay muchísimas ONGs, ¿no? Está compuesta por particulares que trabajan temas públicos. ¿Sí? ¿Es clara la diferencia? Sí, profe, clarísima. Listo. Entonces De continúo. particulares y la otra en estados. Exacto. A pesar de que traten temas públicos también. Entonces, algo de los antecedentes de las organizaciones internacionales las puedes encontrar en el siglo XIX, aunque en verdad las organizaciones internacionales se desarrollaron siglo XX, o sea, la ONU se creó en 1945. Y bueno, tenemos un antecedente, acuérdate cuando hablamos de la historia del derecho internacional público, que se creó la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones, que es como el precursor de lo que luego va a ser la Organización de Naciones Unidas. Pero incluso antes, en el siglo XIX, tenemos la Organización de Ríos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal, y digamos que como un organismo de cooperación política con personalidad jurídica, empiezan con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, ¿cierto? Actualmente lo que van a hacer las organizaciones internacionales tiene que ver con la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces acá una precisión. Una cosa es, o sea, acá digamos que en términos de estudios del desarrollo, ¿no? Una cosa es el desarrollo, espérame, se me fue el término, la cooperación. La cooperación para el desarrollo no implica toda ayuda que un Estado le da a otro, es lo que te quiero decir. Esta cooperación para el desarrollo implica que la ayuda es desligada, me explico. Por ejemplo, cuando Colombia hizo la negociación con las FARC para implementar el punto 1, se requería, el punto 1, recuerdas toda la parte de la reforma agraria, se requería hacer el catastro multipropósito, que es un inventario de bienes, muebles, creo, y es muy importante ese catastro multipropósito para implementar el punto 1 de la reforma agraria, porque sin saber cuál es ese inventario de bienes, pues no se puede implementar el punto 1. Entonces, creo que fue uno de los países nórdicos, no recuerdo exactamente, Noruega, uno de esos, que a Colombia nos dio ayuda técnica. Entonces, un conjunto de personas, técnicos, que sabían cómo implementar este famoso catastro multipropósito, ¿no? Pero esta ayuda no estaba ligada, es decir, que no esperaba nada a cambio. ¿Sí me explico? La ayuda al desarrollo implica que la ayuda es desligada, o sea, que es Sí, un sí, poco señor. desinteresada, por ponerlo en términos, Desinteresada, un poco, exacto. aunque la ayuda al desarrollo siempre tiene interés, se supone que no espera nada a cambio, ¿sí? La ayuda ligada, por ejemplo, lo que pasa con los TLCs, ¿sí? No es ayuda al desarrollo. Lo que pasa con el Plan Colombia no es ayuda al desarrollo, aunque también es ayuda de un país hacia otro, implica una contraprestación, o sea, como una expectativa de algo. Entonces, cuando Colombia y Estados Unidos firman ese Plan Colombia, hay una serie de objetivos que Estados Unidos espera en contraprestación de esa ayuda que se da. Eso no es ayuda para el desarrollo. Ahora, todo esto para decirte que las organizaciones internacionales tienen como fin, o más bien son las encargadas en la actualidad de llevar a cabo la ayuda, la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, la ayuda desligada. ¿Sí? Todo este cuento era para como eso. No sé si hay No, ok. preguntas hasta acá.
No, no, señora, ahí la entiendo. La diferencia Entonces, entre las dos. ok, perfecto. Entonces, hay dos elementos que van a ser constitutivos de las organizaciones internacionales. O sea, las organizaciones internacionales son muchas. La ONU, en el marco de la ONU hay varias agencias, pero en general, ¿sí? Hay como dos elementos que van a constituir a esas organizaciones internacionales. Voy a ponerte la pantalla a ver si puedo poner la pizarra. ¿Listo? Que me gusta escribir allí como para hacerlo más visual. Entonces, un segundo. Listo, ahí ya quedó la pizarra. Si se vuelve a cortar, me avisas y te quito. El primero es que Dale. se basan en tratados constitutivos, ¿sí? Entre Sí, señor. dos o más estados o sujetos del derecho internacional, ¿vale? El segundo elemento Sí, señora. constitutivo de las organizaciones internacionales es que la organización internacional, hoy es organización internacional, decide sobre la estructura interna, sobre su propia estructura interna. ¿Vale? Esos son los elementos constitutivos. Ahora, ¿por qué las organizaciones internacionales no son sujetos plenos de derechos? ¿Y por qué los estados sí? Los estados son plenos de derechos porque ellos se constituyen a sí mismos. En cambio, las organizaciones internacionales son formadas por los tratados constitutivos, ¿ves? Y por los estados. O sea, los estados Sí, crean sí, señora. tratados y esos tratados crean a las organizaciones. Entonces, como la organización internacional va a obtener su capacidad jurídica por un tratado, ¿sí? Pero también los objetivos de la organización en donde se encuentran esos derechos y deberes de las organizaciones. Sí, el tratado constitutivo es casi que lo más importante en relación para entender una organización internacional, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Preguntas hasta acá? No, señor, Organización Internacional. Listo. Listo. Entonces, digamos que frente a la capacidad jurídica y contractual en el derecho interno, muchas veces el tratado de creación va a reglamentar la capacidad jurídica y contractual de la Organización Internacional del Derecho Interno, pero también se origina en las obligaciones de los Estados miembros, ¿vale? Ahora, espérame un segundo. Estamos hablando de organizaciones internacionales. Sí, señora. Digamos que en general, ¿cuál es la estructura organizacional de una organización internacional? En general, puede variar obviamente de acuerdo al tratado constitutivo, pero en general todas tienen lo siguiente: un órgano que representa a los miembros de esa organización internacional, ¿vale? Ese es como el primer, digamos, como el primer elemento de esa estructura. Por ejemplo, en la ONU está la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sí? Muchas veces, entonces, la Asamblea General es donde tienen representación, voz y voto todos los miembros de la ONU. ¿Listo? El otro elemento constitutivo es un órgano ahí está. Un órgano ejecutivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el órgano ejecutivo? Asegura la actuación hacia adentro y hacia afuera de la organización internacional. Entonces, el ejemplo a nivel de la ONU, por ejemplo, es la Secretaría General o el Secretario General, ¿no? Y finalmente, espérame que me falta. Finalmente, esto sí es algunas organizaciones internacionales tienen órganos cuasi parlamentarios. Entonces, por ejemplo, digamos que el objetivo de ese órgano cuasi parlamentario es
tener un espacio de interlocución entre la organización internacional, el pueblo de los Estados miembros, para que ese pueblo tenga una representación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea está el Parlamento Europeo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Bueno, entonces, yo te decía que hay que diferenciar las ONGs de las organizaciones. De las organizaciones. Exacto. Entonces, las ONGs, digamos que no provienen de un acuerdo de derecho interestatal, como te decía, y se van a encargar de múltiples temas. Yo te he dado el ejemplo de FESCOL, pero realmente existen, te voy a nombrar algunas de las ONGs que existen. Por ejemplo, ¿tú has escuchado Amnistía Internacional? Sí, sí, esa sí la escucho. Amnistía Internacional trabaja temas humanitarios, por ejemplo. En temas de derecho internacional está el Instituto de Derecho Internacional, que se encarga pues de todos estos temas de esta rama del derecho. Por ejemplo, en el sector religioso está el Consejo Mundial de Iglesias. En temas comerciales está la Cámara Internacional de Comercio. ¿Has escuchado Greenpeace? No, eso no. Greenpeace trabaja, de hecho vamos a buscar, espérame un segundo. ¿Greenpeace? No, ya te la escribo. No te preocupes. Nada que te voy poniendo las páginas web porque pues es interesante también saber un poco en qué trabajan estas. Espérame, dejar de compartir. Mira, te lo pongo en el chat. Vale. Mira, Greenpeace. No, es en el sitio. Greenpeace. Greenpeace. Espérame un segundo. Es como Paz Verde, supuestamente. Lo que Sí, está porque mal es ese verde. link. El link que es correcto es el último. Vale. Greenpeace trabaja en temas de protección del medio ambiente. Fíjate, son organizaciones privadas, digamos, gente, o sea, yo puedo hacer una ONG, ¿sí? Que trabaje, no sé, sobre temas de violencia contra las mujeres en medio de la pandemia, ¿sí? Yo no soy un Estado, esa es la diferencia, pero tiene una incidencia pública. Es de España. No, de hecho Greenpeace Greenpeace es mundial. Tiene sedes. Ok. Sí. Acuérdate que tienen, o sea, son tan importantes las ONGs que tienen casi que las que logran pues una visibilidad, ¿no? Tienen presencia en casi, es que estoy tratando de buscar la página de Greenpeace, la mundial. Mira, en Colombia también hay, no hay como una página general. Sí, acá está, te voy a dar la página como de todo. Mira, esta es la página de Greenpeace como tal, y para que veas en todos los lados que tiene presencia. Entonces, Greenpeace trabaja temas de medio ambiente, por ejemplo. En temas de laborales está la International Confederation of Free Trade Union. ¿Sí? Y bueno, así, hay muchas. Ahora, volvamos al tema de las organizaciones internacionales. Entonces, ¿vamos bien o voy rápido? Súper, no. Listo. No, bien. Listo. Si hay preguntas, me interrumpes, ¿vale? Bueno, entonces. Se cortó. Se cortó. ¿Me oyes? ¿Nasli? Profe, no te escucho. Espérame un segundo. Dame un segundo, ¿me oyes? Sí, ahí sí, profe. Ok. Entonces, volvamos a nuestra pizarra. Hay una tipología, diferentes tipos, por decirlo de alguna manera, de organizaciones internacionales. Entonces, tipología de organizaciones internacionales, ¿vale? Entonces, tú puedes encontrar organizaciones universales, tipo ONU, Organización de Naciones Unidas, o puedes encontrar o puedes encontrar también organizaciones regionales. Esto es de acuerdo a dónde impactan
geográficamente. Entonces, a nivel regional tenemos el Consejo de Europa, tenemos la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, tenemos la organización, estás viendo la pizarra, ¿cierto? Africana y la Liga Árabe. Sí, señora. Pero también uno las puede dividir según el objeto de la organización. Por ejemplo, en defensa, en el ámbito de defensa, encuentras organizaciones internacionales como la OTAN, ¿sí? O la Unión de Europa Occidental. Es decir, son organizaciones internacionales. Según el objeto. Sí, según el objeto. Según qué temas trabajan, más que por el ámbito geográfico. Entonces, por ejemplo, la OTAN es la Organización del Atlántico Norte, ¿sí? Y tiene como fin defender a cualquiera de los Estados miembros en caso de una agresión, ¿sí? Igual la Unión Europa Occidental. Si un Estado que no hace parte de esa Europa Occidental amenaza o ataca a los estados que hacen parte de esa Unión de Europa Occidental, entonces esa organización internacional se crea para la defensa de esos miembros, ¿vale? Espérame, voy subiendo esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, están defensa esas. En comercio internacional, pues esta es la más conocida, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Que va a establecer todas las reglas del comercio internacional para todos los estados miembros. Básicamente todos los estados, prácticamente todos los estados del mundo hacen parte de la OMC, ¿cierto? Espérate, defensa, comercio. Fíjate que, por ejemplo, según el objeto, la OTAN es regional, igual que la Unión de Europa Occidental, pero lo que los une es el tema, la defensa. La OMC es una organización internacional, pero lo que los une es el tema del comercio, ¿vale? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vigilancia de pagos internacionales. Entonces se crean una serie de lo que se conoce como bancos multilaterales. Entonces, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Que son finalmente los bancos multilaterales que se crean con el famoso consenso de Washington, que tienen como fin supuestamente ayudar a los países subdesarrollados a industrializarse. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros recursos del presupuesto, incluso ahora más que nunca, en épocas de pandemia, provienen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y los países africanos y los países latinoamericanos sacaban muchos de esos recursos allí. Ahora, estos organismos internacionales son muy complicados. ¿Por qué son muy complicados? Porque, por ejemplo, en la década de los 90, sobre todo lo que fue el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, hacían los programas de ajuste estructural. Se lo voy a anotar así, programas de ajuste estructural. Entonces, esos programas nos daban dinero, ¿sí? Pero a cambio pedían reformas internas a nivel del sector público. Entonces, se supone que para estos bancos, empresas no, sino bancos, organizaciones internacionales, el sector privado es mucho más eficiente que el Estado. Esas es como las premisas de estas organizaciones. Entonces, nos daban dinero con la condición, para industrializarnos, con la condición de que hiciéramos reformas a nivel educativo, en el sector salud, en el sector servicios, etc. O sea, realmente estas organizaciones internacionales son muy criticadas desde la perspectiva del derecho internacional, porque de alguna manera estos tales programas de ajuste estructural que salen en la década de los 90 implican una injerencia en los asuntos internos de los estados, que es un principio de las relaciones internacionales. Es decir, la prohibición de injerencia en los asuntos internos de los estados es uno de los principios. Y fíjate que estas organizaciones internacionales pues son bien complejas en ese sentido. Es como para contextualizar un poco. Hay otros temas
espérame, de esos temas y objetos de las organizaciones internacionales, por ejemplo, la cooperación económica, ¿no? En el marco de la cooperación económica, entonces tenemos, por ejemplo, lo que fue la Comisión Europea, que fue el antecedente organizacional de la Unión Europea, de la energía atómica. Y la Comisión Europea, estos fueron como los antecedentes de lo que conocemos como la Unión Europea, para el carbón y el acero. Entonces, te cuento un poquito de estas dos comisiones. Resulta que cuando estamos después de la Segunda Guerra Mundial, surge la idea en Europa de hacer como una confederación de estados europeos. Pero realmente, cómo después de semejante fractura europea, o sea, de esta lucha entre Alemania, entre Italia, España, contra Francia, Gran Bretaña, se iba a lograr eso. Entonces existió un canciller, que en este momento se me olvida el nombre, que creo que fue francés, si no estoy mal, que dice, mire, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer la unión de Europa desde la perspectiva económica, ¿no? ¿Y qué es lo que nos une? Pues el carbón y el acero, ¿no? Entonces, digamos que la primera unión, el primer paso de lo que fue posteriormente una unión política fue esa unión económica, ¿no? Porque el carbón y el acero, pues era uno de los productos que unificaba esa Europa fragmentada después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego se hizo con la energía atómica y posteriormente se hizo con lo que conocemos como el euro. Es decir, fue como un proceso escalonado hasta llegar a la Unión Europea. Sí, primero fue económico, después fue monetario, después fue en términos de ciudadanía y posteriormente fue el proceso político que conocemos como Unión Europea. Entonces, que esto es otro de los temas que trabajan esas organizaciones internacionales. También tenemos, por ejemplo, en derecho laboral, la famosa OIT, así la debes conocer, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Del trabajo. Esa pues es un poco más conocida. En términos de cultura, también seguramente has escuchado la UNESCO, ¿no? Que es una organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que se crea con ese fin. Sí, señor. Por ejemplo, una muy sonada en la actualidad con todo este tema de la pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Estos son algunos ejemplos de estas organizaciones internacionales, ¿vale? No sé si hay preguntas hasta acá. Nasli, ¿me oyes? Ay, pensé que estaba el micrófono. Ay, profe, me lo quitó. Que en cultura la UNESCO. La UNESCO. Y en salud, Sí, la y OMS. el salud, la OMS. Exacto, exacto. Bien, bueno, miremos un poquito este tema de organización internacional. Yo incluso hago 2 clases de esto, porque es grandísimo. O sea, yo hablo de organizaciones internacionales primero y luego hablo de la ONU. Vamos a ver hoy qué alcanzamos, ¿vale? Por ejemplo, Sí, en términos de las relaciones exteriores y estas organizaciones internacionales, pues lo fundamental acá es que son los tratados internacionales los que van a determinar ese alcance de cómo se relacionan, por decirlo de alguna manera, esas organizaciones internacionales con el resto de sujetos del sistema internacional. Entonces, por eso te decía yo que los tratados son súper importantes porque los tratados son los que determinan varias cosas en relación a esas organizaciones internacionales. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de las organizaciones internacionales y de sus miembros, estas organizaciones internacionales... Se te fue el audio. Voy a quitar la cámara. ¿Me oyes mejor? Nasli, ¿me oyes? Sí, ahí ya me... Listo. Entonces, continúo. En relación con la responsabilidad de las organizaciones internacionales y de sus miembros, ¿no? Digamos que las organizaciones internacionales tienen que responder contractual y extracontractualmente por el incumplimiento de sus deberes, ¿no? Y también en derecho privado deben responder.
¿Sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones internacionales gozan de personalidad jurídica y eso hace que sean, pues que tengan derechos, pero que también tengan obligaciones, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, una organización internacional incumple un deber contractual o cumple el derecho privado, pues esa organización tiene que responder, ¿no? Ahora, hay un tema que es complicado, que es el tema de la inmunidad. Tú sabes qué es la inmunidad, ¿cierto? Sí, es como una protección. Exacto. Entonces, la inmunidad de una organización internacional en la jurisdicción nacional se va a determinar también en el tratado constitutivo, ¿sí? del acuerdo. Pero, más bien, un ejemplo de esa inmunidad la puedes encontrar, te la voy a anotar también en el chat, el artículo 105, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Vale? Entonces, Sí, sí. la ONU en ese articulado va a decir que tiene privilegios e inmunidades en el territorio de cada uno de sus miembros, ¿cierto? Y la inmunidad se encuentra al servicio de los fines de la organización. Eso es muy importante. O sea, la inmunidad no es general, sino que debe estar ligada con los fines de la organización internacional. Entonces, por ejemplo, si la ONU, pues su fin es la seguridad y la paz mundial y el respeto a los derechos humanos, etcétera, como lo veíamos en clases pasadas, pues entonces si la ONU o uno de sus miembros genera una violación de derechos humanos, ¿no? Allí la inmunidad no cabe, porque estaría en contra del fin mismo de la propia ONU, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si la ONU tiene un edificio en Colombia, una representación en Colombia, ¿sí? Y el gobierno colombiano, porque no le gustó, te estoy dando un ejemplo, que la ONU le llamara la atención sobre el asesinato de líderes sociales y quiere entrar a revisar los computadores de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, pues no puede, ¿cierto? Porque parte del fin de la ONU es hacer valer el respeto a los derechos humanos. ¿Sí me va a entender? Nasli. Sí, señora, es que apago el micrófono por si algo. Que yo te voy hablando porque no sé si se me va la voz también, entonces por eso te voy preguntando. Bueno, ahora, ahorita, pues claro, o sea, sobre la ONU hay un montón de cosas que de hecho debería tratar de abordar ya, pero realmente me parece más pertinente que hablemos de la ONU en otra clase. O sea, estas son como las generalidades de las organizaciones internacionales. Yo tengo una clase exclusivamente para hablar de la ONU. Me interesa, espérame, a ver si puedo continuar con la presentación. Espérame un segundito. Me dices si ves, por favor, la pantalla que te voy a compartir, el PowerPoint. Está cargando, profe. Ya. ¿Ya lo ves o aún no? ¿Ya lo estás viendo, Nasli? Nasli, ¿me escuchas? Nasli, hola. No, profe, no te escucho. ¿Y ahora? ¿Me escuchas? Escucho por allá, lejos, 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 lejos. ¿Ahora me escuchas? No, ahí, perfecto. Ahí, quieta. Vale, vale. Ay, Bueno, y ya se ve la pantalla, pero ahorita sí. bueno, entonces, Nasli, pues yo te decía que los fines de la Organización de Naciones Unidas se encuentra
en el artículo primero de la Carta de la ONU, si me puedes Ajá. estar buscando, por favor. ¿Estás en un computador o estás en tu celular? En el celu, profe. Yo Bueno, espera. solo hago pero yo acá puedo buscar. Dale, entonces si puedes, por favor, Mm. buscar la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1, para leer esa sección. Ay, esta mañana estaba haciendo un frío terrible. Horrible. Estoy mocos. En su artículo 1, los propósitos de las Naciones Unidas. Por favor, sí. Mm. Listo, espérame que me cargue. Listo. Los propósitos de las Naciones Unidas son, primero, mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. El ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Primero. Y luego los otros sí. Segundo. Ay, estoy como la profe me escucha. Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Tercero, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo del estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin haber distinción por los motivos de raza, sexo, idioma o religión. Y cuarto, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar este propósito común. Perfecto. Entonces, Ujú. acá en estos 4 articulados, 4 subsecciones del artículo 1, Sí. encontramos para qué se crea la ONU. Cuando yo les hablaba de la historia del derecho internacional, recuerda que yo les decía, la ONU pues se crea después de un intento fallido del sistema internacional en 1919 en la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, y después para evitar, finalmente la Sociedad de Naciones en el 19 se crea para evitar otra guerra mundial. Entonces sucede la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de Naciones Unidas para evitar que tengamos más guerras de ese talante, ¿no? Sí, señor. Los órganos principales, pues está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, ya hemos hablado de estas dos, del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Tiene también un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, ¿vale? Y Sí, señor. tienen órganos subsidiarios que son creados por una necesidad específica, por ejemplo, la Fuerza de Paz de la ONU, las fuerzas de paz. Cuando, por ejemplo, hay genocidios, cuando hay conflictos muy intensos regionales, la ONU manda misiones de paz, porque recuerda lo que hablábamos ayer, que el concepto de paz no solo es evitar el conflicto, sino prevenirlo, monitorearlo e implementar la paz. Y para eso, digamos, la ONU tiene toda una serie de misiones. Se te va otra vez el sonido, profe. No te he escuchado nada. Te iba a decir, Nagli, te propongo una cosa. Hagamos un break, yo miro a ver qué es lo que le pasa a mi Ay, profe Dios mío. y nos reunimos a las 11. Profe, no te escucho nada. Nasli, te voy a escribir por el chat. No te escuchaba nada, profe. Es que Vale, sí, señor. lo que te estoy proponiendo es que, no, que hagamos el break ya y yo miro qué es lo que Ah, pasa ok. con mi internet. Nos vemos a las 11 y reviso acá qué es lo que Ay, pasa, sí, yo ¿vale? estaba ahí. Se escucha así. Acuérdate en qué quedaste, o sea, hasta dónde quedaste para Quedé. Ay, después de que hablamos ay, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando de la ONU. de la ONU y donde me estabas diciendo que después de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, iniciaste como ese párrafo y ahí se te escuchó entrecortado.
Perfecto, entonces Ujú. quedemos ahí, acuérdate que quedamos ahí, nos vemos a La las 11 Segunda Guerra Mundial. y yo reviso a ver qué es lo que pasa acá, ¿vale? Porque no sé. Tengo Dale, profe. el cable del internet conectado a mi computador, no sé por qué se está yendo. Voy a escribir Sí, a la está universidad. directo, no está wifi, qué raro. Bueno, Nasli, ¿tú Señora. lograste hacer el trabajo para hoy? Sí, señora. Yo hice como un ensayo, vi Ok, toda la película, leí fue no mucho del segundo capítulo, tranquilo. pero ahí voy, sí, Bueno, eso. Ay, estoy entonces, preocupada, es por Ingrid, no ¿qué, me contesta, qué no pasará? sé a quién escribirle. Ay, no Y sé. le he enviado así cositas de lo que estamos haciendo, ¿Sí? ya le he enviado cositas, foticos, sí, ahí le voy enviando. Pero pues Pero sí me preocupa porque 2 clases son como 8 horas, como 8, uy, no. sí, es un montón. No por las horas, sino por el contenido. Es Sí, harto porque yo ya tengo hartos apuntes y ella no he me, pasado los de la primera clase que los tengo en 2 hojitas y ella, tengo ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya voy para la 7ª hoja sí, entre ayer y hoy. sí, yo sé. Entonces Igual, es harto. no, pues claro, es que yo te digo, lo que yo dicto en un día es lo de una semana en un semestre normal. Sí, Sí, pero tranquila, ella a mí me respondió ayer a las 6 de la sí. tarde, porque yo le puse que en el aula virtual está la clase de ayer. Igual esa clase, pues Ah, ella ok. la puede Ah, ver por el... bueno, sí. Esta también yo la Ah, subo, o sea, todo está listo, siendo profe. grabado y eso va a quedar en el aula virtual. Perfecto. Entonces, pero entonces sí le Ah, voy a bueno, entonces no escribir me afano. ahora a ver qué es lo que le pasa, ¿vale? Sí, ¿Listo? Entonces dale. hagamos eso, Bueno, Nasli, profe, dale, nos vemos veámonos. ahorita. Listo, perfecto. Ujú. Gracias, discúlpame las No, interrupciones. no, no, profe, tranquila. Gracias, Nasli, nos vemos Vale, ahora. bueno, ya nos Chao. vemos. Chao, profe.